responden o están ahí según lo que tengan que ir como que alcanzar. Porque acuérdense que la idea del espíritu es cada vez ir evolucionando. Entonces, según esta evolución, el espíritu se encuentra en una o en X colonia. Esas colonias, las que están como menos desarrolladas, toman como muestras o ejemplos de las que están más desarrolladas para poderlas llevar a cabo, como poderlas, sí, como copiar, por decirlo de alguna forma. Eh, es lo mismo que sucedió a nuestro hogar cuando la estaban conformando, que fue que tomaron de ejemplo a una colonia que es como una de las más antiguas de la, de la región, que se llama Nueva Alborada. En esta lo que tomaron son como de ejemplo como la división que de departamentos por ministerios. Estos ministerios corresponden más como a lo espiritual. También nos recuerda este capítulo de que todo en el universo tiene un orden y una jerarquía que se debe de respetar. Y solamente 4 entidades pudieron ingresar en el curso del Ministerio de Unión Divina. En esto también nos recuerdan sobre el objetivo que es reencarnar, que es buscar siempre el perfeccionamiento. Y desde esta misma lógica empieza a hablar Licia sobre cómo llegan los espíritus y qué proceso es el que llevan para poder como ejercer un trabajo, porque acuérdense pues también de la importancia del trabajo. Entonces, cuando llega un espíritu a nuestro hogar, lo que pasa es, lo primero que llega es el Ministerio de Auxilio. Ahí llega y pasa como lo que al principio de Andrés Luis, que llegan, calma, como que van poniéndose en sintonía. Después de eso, que haya ya como un tiempo, pasa al Ministerio de Regeneración. Y dependiendo del tiempo del tratamiento, ya como que empiezan como a su espíritu a trabajar, ya sea en el Ministerio de Auxilio, de Comunicación o de esclarecimiento. Pero para esto necesita como una preparación. Ya después para poder como ya, porque acuérdense que hay unos ministerios que tienen más contacto con la esfera terrestre y otros ministerios que tienen más contacto con la esfera divina, que son el Ministerio de Elevación y el Ministerio de Unión Divina. Para llegar a trabajar en estos dos últimos ministerios se necesita un trabajo mucho más prolongado y como de mayor esfuerzo del espíritu. Eh, Licia empieza como a hablar también de las tareas de cada uno de los ministerios. Por ejemplo, la tarea del Ministerio de Auxilio son laboriosas y complicadas. Los del Ministerio de Regeneración constituyen un testimonio pesadísimo. Los trabajos de comunicación exigen alta noción de responsabilidad individual. Los campos de esclarecimiento requieren gran capacidad de trabajo y valores profundos. El Ministerio de Elevación pide renuncia e iluminación. Las actividades de unión divina requieren conocimiento justo y sincera aplicación del amor universal. Asimismo, como en ministerios, también hay una gobernación. Y la gobernación lo que hace es encargarse como de toda la administración, de la alimentación, de la distribución de la energía. Y asimismo, como también existe como la ley de trabajo, también hay como una ley de descanso, que es importante porque ahí existe como un equilibrio, tanto en el que los servidores no se vayan a sobrecargar. Y también nos vuelve a recordar que la única persona que no tiene como ese descanso por el nivel evolucionado de su espíritu es el gobernador. Uno de los trabajos que hace el gobernador es una vez a la semana ir al Ministerio de Regeneración, donde hay mayor perturbación.
Este ministerio nos comenta que va los domingos después de hacer como la oración. Después de, pues, como de toda esta explicación, Andrés Luis y Licia se bajan en el hospital. Licia hace llamado y aquí hay algo que me parece como muy bonito que va conectando poco a poco como la lectura. Es como esa percepción que hay frente a los olores, frente a los colores, frente a esas sensaciones. Aquí ya describen como la importancia de la música, entonces ya podemos también ver que ellos también la importancia como de escuchar, porque ahí dice que para el trabajo se dieron cuenta que es muy importante cada vez que estén trabajando tener como tener música, porque eso hace que haya como un estímulo de energía y sea como más productiva el trabajo. Entonces hasta aquí llega como el resumen de lo que ha sido este capítulo 11. Abro como el espacio para que el que quiera participar o comentarnos qué les pareció, qué les llamó de la atención de este capítulo, lo pueda hacer. ¿Quién quiere? Yo voy a comentar primero porque como me voy a salir un poquito antes, la importancia de este libro de nuestro hogar es recordar que nos trae como una ventana a un mundo nuevo, ¿no? A un mundo nuevo, entre comillas, para nosotros, que siempre hemos tenido, o mejor dicho, tenemos una visión bastante limitada de lo que es el plano espiritual y pensamos que es una falacia o llega a ser hasta místico, ¿no? Y no hay nada de misticismo. De la misma manera que funciona el mundo de las formas, de manera más densa, funcionan los demás mundos de manera más sutil. ¿Por qué? Porque estamos sobre el mismo, estamos hechos del mismo material que es el fluido cósmico universal, que ya sabemos que el fluido cósmico universal tiene diferentes formas, ¿no? Tiene muchísimas formas de ser, es maleable, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Otra que podríamos decir también es que Lisias no lo dice, pero está implícito que Jesús dice que hay muchas moradas en las casas de mi Padre. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho. Eso es una parte que dice la Biblia, lo dice el Evangelio. Entonces, como está explicando Lisias, de la misma manera en que hay una escala espírita, hay una jerarquía. La jerarquía en el plano espiritual es moral, no es de favores, no es porque me cae bien fulano o porque aquel tiene más posición, que tiene una mejor vida social, una mejor economía, etcétera. Ahí no existe nada de eso. En el plano espiritual no existe nada de eso. Solamente existe para nosotros que todavía necesitamos de ese tipo de cosas, porque no es que las necesitemos realmente, esa no es la palabra, que todavía estamos adheridos a este tipo de situaciones por nuestra propia inferioridad moral. Entonces, cuando decimos espíritus superiores y espíritus inferiores, no estamos hablando de inferiorizar al espíritu o inferiorizar a alguna persona como una manera despectiva, de una forma peyorativa. Estamos siempre hablando de la escala espírita. Entonces, toda persona que estudie aquí en estas clases, escuche una charla por cualquier otro lugar fuera de Medellín Espírita, donde sea, tiene que recordar que cuando se refiere a espíritus inferiores, porque hay muchas personas que no les gusta ese término. No les gusta decir hermanos inferiores, espíritus inferiores, pero ese es el verdadero término que se utiliza. Recordemos que no hay ofensa, hay ofendidos. Soy yo lo que le doy la detonación de ofensa a lo que yo estoy escuchando, a lo que yo estoy leyendo. Entonces, esa palabra viene por la escala espírita. Entonces, lo que está explicando Licia es eso mismo. Ellos están en un plano que todavía es inferior, hay mundos mucho más superiores. Nuestro hogar
No es un mundo celeste, nuestro hogar es un mundo de pasada, es una colonia transitoria. ¿Qué son las colonias espirituales? Las colonias espirituales son como centros de recuperación a los enfermos, por decir así, ¿no? Es un centro, imagínense que estaban en un campo de batalla y fueron llevados las personas que estaban enfermas o heridas o lo que sea, amputados, etcétera, y fueron llevados a esos centros de refugio, de ayudas, etcétera, y luego aquellos que van mejorando van trabajando dentro del mismo, dentro del mismo hospital, dentro del mismo lugar de rescate, ¿no? De ayuda, de auxilio al otro. Entonces, eso es nuestro hogar, hasta que ya están preparados para una nueva reencarnación. Ya cuando una persona está preparada para una nueva reencarnación y llega y sale de esa encarnación con un grado superior al que llegó a la tierra, probablemente ya no tenga que pasar por esa colonia de nuestro hogar. Estoy hablando esa colonia, porque como ya está diciendo Licias, todas las colonias son diferentes y en diferentes grados. Puede ser que Alborada Nueva tenga albergue espíritus de un grado mayor. Por ejemplo, estamos aquí espíritus medios, ¿no? Entonces, espíritus medios van a la colonia Nuestro Hogar. Probablemente en unas colonias espirituales como Alborada Nueva, que él está diciendo, puede ser que haya espíritus medios altos, ¿no? Que está dentro de la escala espírita, que es un escaloncillo más al nuestro. ¿Por qué? Porque se denominan por su grandeza de sentimiento, por el desapego a las cosas materiales, por el desapego a los vicios morales, etcétera, cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, otra cosa que es interesante aquí, siempre recordar, como estaba diciendo Joana, reconocer, conocer y entender desde que estamos aquí en la tierra que existen jerarquías, que existe orden, que existe disciplina. Nada puede en el mundo, ¿no? En la perfección de Dios no hay desorden. Por eso se dice dentro del espiritismo que dentro del caos hay orden, porque nada se escapa a la voluntad de Dios. Entonces, otra cosa que quería decir por acá es hablar sobre los ministerios. El Ministerio de Auxilio es el que tiene las tareas laboriosas y complicadas de auxiliar a los recién llegados del umbral. El Ministerio de Regeneración son aquellos testimonios pesadísimos donde se encuentran las personas que, aunque hayan sido rescatadas del umbral grueso, o sea, del umbral pesado, como por donde estaba André Luis, no aceptan esa ayuda y todavía se muestran renuentes, no quieren ser ayudados todavía. Eso es en la parte de la Ministerio de Regeneración. Entonces es un trabajo bastante difícil y por eso se encuentran ahí espíritus con un poco más de, podremos decir así, de conocimiento, ¿no? Y de amor al prójimo. Lo que se llama Ministerio de Comunicación se encarga de aquellas tareas que llevan a la noción de la responsabilidad individual. Eso es que está interesante. Tenemos como sociedad somos un núcleo, pero ese núcleo lo crea un individuo. Por eso cada persona, por eso el espiritismo insiste tanto en el conócete a ti mismo, porque una sociedad no funciona si un individuo ese individuo hace dos, tres, cuatro, cinco individuos hasta que hace ese núcleo, entonces está en completo desorden, ¿no? Entonces, por esa razón existe este Ministerio de Comunicación que le enseña las tareas de responsabilidad individual a los espíritus reencarnantes. Entonces, porque no podría de ser diferente manera. El Ministerio del Esclarecimiento es donde se requisan la gran capacidad de trabajo y valores intelectuales profundos, ¿no? Que más adelante, en la parte del libro, vamos a ir estudiando qué es lo que se estudia en nuestro hogar, en las colonias, no en nuestro hogar, en las colonias espirituales, qué es lo que se estudia.
son trabajadores que este ministerio que se preparan para esclarecer las dudas de aquellos que buscan estudiar. El Ministerio de la Elevación son aquellos trabajos donde se experimenta la renuncia y la iluminación. Y el Ministerio de la Unión Divina son las actividades que requiere ya de conocimiento y de sincera aplicación al amor universal. ¿Se acuerda que en el en el Bosque de las Aguas dijimos que el Ministerio de la Unión Divina es el que está a cargo de eso, porque es lo que está más elevado, lo que está, como decir, más cerca de las esferas superiores? Por esa razón es donde se encarga ahí y es donde se encuentra el ministro, ¿no? Esteban, ¿querías decir algo? No, solo pues quería hacer como el hincapié con lo que tú dijiste, que me pareció muy interesante, la primera parte, ¿cierto? Que, que dice, ¿dónde decía? Espérate. Que todo es por merecimiento, que no hay nada, no hay nada por favores, no hay nada porque gustas, sino que todos los trabajos son por merecimiento y es por el deber de los ciudadanos que viven allá, y lo que han puesto es por esa, ¿cierto? Por ese esfuerzo es donde ellos están. Y muy importante también que me gustó lo que dijiste también es que entender que nuestro hogar es un hospital del umbral, ¿cierto? Es una ciudad que asiste y ayuda a las personas que están atormentadas. Entonces hay que entender muy bien que hay muchas personas, y yo he visto también como en internet que dicen que es que, quiero ir al umbral, quiero que llegar al umbral. Si usted llega al umbral es porque lo necesita, ¿cierto? Es porque usted está perturbado, no es porque es una ciudad del futuro, dinámica, sino porque es también por merecimiento, en el sentido de que lo necesita, es un remedio, es una medicina. Entonces, muy importante entender eso, y me gustó mucho también lo que decían, que, para varios ministerios tocó pedir ayuda a otras ciudades, ¿cierto? Que hay ayuda asistencial de espíritus más superiores siempre, que inspiran y ayudan a, a estas ciudades, del plano espiritual más bajo, para que salgan adelante y ayuden y cumplan con sus metas y su asistencia. Solo eso. Sí, y aparte de eso, no es diferente de nuestro sistema aquí en el planeta Tierra, porque si bien Licia también estaba diciendo que no se puede conocer todos los ministerios en un solo día, y cada uno le cabe cosas diferentes, al igual que en nuestras leyes, cada poder, por ejemplo, tiene su área diferente, ¿no? Cada estado tiene leyes diferentes y de la misma forma funcionan las colonias espirituales. Y lo más importante de saber que de estas colonias lo que hay que más resaltar en ellas es que es para la preparación del espíritu. Estamos ahí en ese estado errante. Recordemos que es espíritu errante. Espíritu errante es aquel que está esperando una nueva encarnación. Es el tiempo, erraticidad es el tiempo que va de una encarnación a otra. Hay quienes lo conocen como tiempo entre vida, ¿no? Es lo mismo. Entonces, esa es una de las cosas, y se identifican por la fuente común y el origen de ¿qué? Del servicio común, del servicio hacia la comunidad. Vamos a seguir viendo más adelante cómo se preparan en las aldeas, ¿cómo se llama? En las colonias espirituales, cómo se prepara una vida socialmente fraterna, una sociedad fraterna, pero cuando llegamos al planeta se nos olvida, porque estamos nosotros preparados en este momento. Nosotros somos preparados. Eso es lo más interesante y yo creo que es lo más ¿cómo decir así? Irónico,
que es que nosotros conocemos estas leyes. Nosotros para esto no es nuevo. Nosotros como espíritus lo conocemos. Sí, estamos mezclados en el plano, en este plano terrestre, sí, pero también estamos, ya hemos pasado muchas veces, y no solo, esto no lo estoy diciendo yo de la boca para afuera. Hay una cantidad de libros, hay una cantidad de documentales en internet de científicos, regresiones de vidas pasadas, de hipnosis, etcétera, que da fe de lo que yo estoy diciendo y de lo que Andrés Luis está diciendo, de personas que han vuelto de las experiencias de casi muerte, que vienen a hablar de todo eso que ellos están viendo y están viviendo. Pasa que como el velo de la ignorancia que tenemos aquí, el velo del olvido para nuestra propia protección, aparte de eso, para hacer una protección para nosotros, también nosotros cegamos nuestros propios sentidos con las cosas que no son importantes para el espíritu. Esto no quiere decir de que yo no voy a tomar en cuenta mi familia, esto no quiere decir, porque es que la gente lleva las cosas al pie de la letra, por eso siempre uno debe ser claro cuando habla por la doctrina espírita, como se está hablando aquí, uno debe dejar claro que esta no es la opinión personal de uno. La doctrina espírita dice que nosotros estamos aquí para educar el espíritu, que estamos en constante batalla, estamos bajo constante ataque para que nosotros no progresemos como espíritu. Y aparte de eso, tenemos nuestras propias debilidades como seres humanos que estamos aquí encarnados y como espíritus también, que por esa razón venimos aquí para pulir esa parte, ¿no? Entonces, esta es la escuela, es un hospital, es un centro, es un templo, es todo eso que dice el espiritismo que es el planeta Tierra, es como una universidad, ¿no? Entonces, eso es lo que uno debe de tener en cuenta, que no quiere decir que ahora yo no voy a trabajar porque yo vine aquí a preparar mi espíritu, yo no voy ahora a cuidar de mi familia y eso porque me es más importante dedicarme a Dios. Al contrario, el trabajo es sumamente necesario. Este capítulo resalta la importancia del trabajo. Y otra de las cosas que dijo Johanna fue sobre el reposo. El reposo es una ley dentro de la ley del trabajo. Cuando estudiamos el libro de los espíritus, vamos a ver todas las 7 leyes universales y entre una de ellas está la ley del trabajo. La ley del trabajo tiene sus subdivisiones y entre una de ellas está lo que es la ley del reposo. La ley de reposo es justa y necesaria, no tanto para el cuerpo, pero también para el enriquecimiento intelectual del espíritu. En ese tiempo de reposo nosotros debemos de saber utilizar ese tiempo de reposo. Si bien miramos, no sé si es en este capítulo, que ellos dicen que su tiempo de reposo, ¿en qué lo utilizan? Utilizan sus bonus horas, que son, como decir así, las horas acumuladas de trabajo, ¿no? No hay dinero efectivo ahí. Ahí lo que se utiliza un método que se llama bonus horas. Es como decir que al trabajo que tú hagas, por ejemplo, yo trabajo 8 horas, me da, que yo qué sé, un ejemplo, ¿no? 8 horas, yo voy a ganar 50 bonus horas, un ejemplo, ¿no? Entonces ese bonus horas se va acumulando, ese es como el salario, ¿no? Para tener una idea de lo que es salario. Entonces esos bonus horas yo los puedo utilizar para ir al teatro, para ir al anfiteatro a escuchar música. Vamos a ver la importancia de la música, del tipo de música que escuchamos, de la televisión que miramos, de las noticias que leemos, de las cosas que hablamos para los demás, de los libros que leemos. Todo eso nos lo va a explicar este libro de Luis y cómo estamos utilizando ese tiempo de reposo. Y esto me cae a mí, porque a mí me encanta dormir, si no que lo diga Esteban. A mí me encanta dormir. Y a veces yo misma me quedo así como que, oye, yo he perdido el tiempo, hoy he perdido el día porque me he pasado todo el día durmiendo. En mi día libre yo lo único que quiero es dormir, porque a mí me gusta dormir, esa es la verdad. Y a veces uno se siente mal porque yo ya sé la ley, yo ya la conozco y yo misma entro a veces en ese conflicto porque sé que pudiera estar aprovechando ese tiempo para algo más provechoso,
pero pues me gusta dormir, ¿qué voy a hacer? Ese es el vicio que yo tengo, pero es una cosa que uno está en batalla y batalla, ¿no? Hay días que digo, bueno, me voy a levantar temprano, voy a ser más productiva, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, voy a visitar a mi suegra, voy a visitar a un amigo, a veces dejo de ir a visitar a alguien por estar durmiendo y parece que es una cosa que no es, que no le hace daño a nadie, pero la verdad... Sí, porque puedo dejar de estar haciendo un bien para alguien. Sí me explico, eso no quiere decir que ahora yo voy a vivir para el mundo. No, yo necesito mi tiempo también, pero todo debe ser en un equilibrio, ¿no? En un equilibrio y uno debe darse cuenta de esas cosas y pues tratar de lo mejor que pueda, lo mejor posible, eh, hacer ese esfuerzo para utilizar bien las leyes morales a nuestro favor. Entonces ahora dejo el tiempo ahí para ustedes. ¿Alguien más quiere traer su pensar, su sentir? Gio, Roselín, Hola, buenas noches. buenas noches. Hay algo que todavía no me ha quedado muy claro en todo, y es qué condiciona a un espíritu para que unos vayan directo al umbral, otros se queden aquí haciendo mal o bien, otros vayan a nuestro hogar. Todavía tengo un poquito de dudas ahí, a ver si me puedes aclarar. A nuestro hogar no va nadie porque yo quiera ir a nuestro hogar. Acuérdate que nuestro hogar está localizado en la superficie Río de Janeiro. Nuestro hogar es solamente una colonia de todas las colonias del plano espiritual. Por ejemplo, aquí en Miami podemos tener una colonia llamada, yo qué sé, Starlight, yo qué sé, alguna cosa. En Venezuela, en Maracaibo debe tener otra colonia llamada, yo qué sé, Zulia, por ejemplo. Cada colonia es distinta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que yo pase al umbral y me permanezca 8 años, me permanezca un día, me permanezca un par de horas, como ya lo vamos a ver más adelante, que hay espíritus que solamente pasan por el umbral, perdón, un par de horas. Hay otras que pasan un día, otras que pasan una semana, eso dependiendo de la vibración en la que desencarna la persona, dependiendo de del estado espiritual y mental del desencarnante. Muchas, por lo que realmente se afiniza. ¿Por qué André Luis fue a parar al umbral? Porque era una persona egoísta y orgullosa. Entonces, pero él no era una mala persona. Él fue al umbral por sus propias limitaciones como ser humano, porque no, aún siendo médico, él solamente se miraba, era una persona muy materialista, hablando materialismo, no de consumismo, materialismo de que solamente lo que él podía ver, lo que es tangible, lo que él puede ver y la ciencia confirmar, era lo único que importaba. Entonces no tenía ninguna conciencia. El mismo libro de los espíritus y el libro de André Luis, el próximo que vamos a ver, que se llama Los Mensajeros de la Vida Eterna, nos va a decir cómo se encuentra cada persona en el planeta Tierra cuando llega al plano espiritual. Hay algunos que llegan en estado de adormecimiento y pasan durmiendo hasta por siglos. Y los espíritus que están ahí en estas cámaras de reparación, perdón, de regeneración, están dándole pases en un tiempo en un tiempo determinado, continuo, para que ellos puedan salir de ese estado letárgico que se encuentra su mente espiritual, y muchos que se encuentran en un sueño profundo, pero se encuentran en constante tormento de pesadillas, reviviendo el momento en que asesinaron a alguien, el crimen que cometieron o el suicidio que cometieron. Entonces, cada caso es un caso. Yo no puedo decir ahora que si yo me voy a morir y voy a ir directo al umbral o voy a pasar directo a una colonia espiritual o voy a estar 1 hora, voy a estar 3 días. Eso nadie lo sabe. Eso solamente, como dice Marcelo, ya es una conversación de espíritu guía. Solamente mi guía sabe para dónde yo voy a ir.
de acuerdo a mi vibración. Entonces, ¿cómo yo puedo saber o cómo yo puedo ir encaminando mi desencarne? Con las actitudes, con los hechos y las acciones que estoy haciendo en este momento, ¿no? Entonces, uno no debe de tener miedo al umbral, como dice Marcelo. Uno debe decir, yo todavía tengo miedo de ir al umbral, es porque todavía no estoy haciendo lo que es necesario para hacer el cambio que necesito hacer. Entonces, cuando uno se siente con aquella conciencia, decir, bueno, por lo menos estoy haciendo algo. Uno va viendo sus cambios, uno se va esforzando. Entonces, uno no debe enfocarse tanto en que por dónde voy a ir o dónde voy a ir, sino que me tengo que enfocar en lo que estoy haciendo, porque estoy preparando mi camino para el desencarne y para mi vida futura, ¿no? Entonces, exactamente cómo eso se da, nadie te lo puede responder aquí. ¿Por qué? Porque como dice Marcelo, eso ya es un papo de guía espiritual. Solamente mi guía espiritual sabe lo que me espera de acuerdo a mis acciones, y yo estoy en todo poder ahora mismo de modificar ese viaje, dónde yo voy a ir, cuántas horas yo voy a estar en un umbral, o si voy a ir directo a una colonia espiritual. Solamente yo puedo hacer eso, y solamente mi guía espiritual puede ayudarme en ese camino también. Y cada caso es diferente. Exactamente. Y, Marce, yo creo también. Rafa. Rafa quería hablar. ¿No era Rafa? Pues no sé quién era. Esteban, creo. A ver, Esteban. No, yo que también iba a decir que Marcelo, nuestro mentor, siempre ha dicho, mire, ya el pasado no hay nada que hacer, pero el presente es lo más importante, pero también póngase a entender o imagínese que cuando usted se encarne, usted va a sentir orgullo y tranquilidad y paz y una satisfacción de su buen trabajo, o va a sentir arrepentimiento. Entonces esas son las cosas que uno también tiene que como ir viendo todos los días. A ver, ¿cierto? Hoy ¿cómo fue mi día? ¿A quién ayudé? ¿Qué tan caritativo fui? ¿Qué tan paciente fui? ¿Qué tan humilde fui? ¿Qué tan paciente? ¿Qué tan lleno de empatía? Todas esas cosas es lo que nos tenemos que empezar ¿cierto? A conocer más y más para seguir cambiando nuestro futuro. Me estoy riendo porque hoy estaba conversando yo con alguien y me estaba diciendo un par de cosas. Y es increíble cómo nosotros como seres humanos nos tenemos que dar cuenta de eso y siempre estar alertas. Por esa razón uno siempre es la palabra ora y vigila, pero sobre todo mantente siempre vigilante. ¿Por qué? Porque yo estaba hablando con alguien y me estaba dando unas noticias chocantes, que una cosa así como que, entonces yo no lo tomo de una forma normal, pero como ser humano imperfecto que soy todavía, había unas partes que me decían que como que no van con uno, ¿no? Y entonces uno se encuentra reprobando mentalmente. ¿Sí me explico? Reprobando mentalmente aquello que aquella persona me está diciendo. Entonces ese es el cuidado que debemos de tener. Ese cuidado que debemos de tener y ahí yo misma me pillé y yo dije, Marcela, te estás pasando. ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Por qué tú juzgas? Entonces, en ese momento uno se tiene que dar cuenta. Siempre esas cosas van a pasar, pero esas cosas son las que uno está atento, como estaba diciendo Esteban, hacer ese inventario por la noche. Si en el momento a lo mejor y no me doy cuenta, pero por la noche yo debo de hacer ese inventario. ¿Qué hice hoy? ¿Cómo anduve hoy? ¿O cómo yo actué ante esta situación? ¿Esa persona le di un buen consejo, la hice sentir bien, o será que más bien le confundí más? ¿Sí me explico? Porque no somos aquí porque yo estudie el Evangelio, porque nosotros hagamos todas las semanas estudio, estamos exentos de estar fallando y de estar cometiendo errores. Al contrario, tenemos que estar más alertas todavía. Marci, yo quería opinar algo, y es que el ejercicio como tal de perfeccionarnos, cuando uno lo dice y suena como paso 1, paso 2, paso 3, pero realmente es un tema muy complejo que, como lo explica André Luis,
realmente allá no va a haber, pues que te van a ascender o vas a tener privilegios por no hacer tu parte, sino que tenemos que llegar a hacer ese cambio. Y en este plano terrestre, por decirlo así, eh, pues no, ni siquiera por la noche, sino como cuando uno está presente y está viviendo el momento, o sea, tiene su mente como despejada de lo que va a pasar mañana o de lo que ya pasó y está realmente alerta a lo que está viviendo en el momento presente, uno se da cuenta de que estamos en una prueba constante. Entonces, esas pruebas, cuando estamos presentes, pues podemos inclusive evitar actuar de ciertas formas o podemos llegar a actuar de una manera en la que nosotros mismos caemos en conciencia de que de pronto no es la forma correcta en la que debimos de haber actuado y de pronto tenemos la oportunidad de corregir inmediatamente. Eh, entonces es como volvernos presentes. Es como Y si no lo lo puedo complejo. corregir inmediatamente porque no me di cuenta, porque yo soy un ser humano, tampoco por esa razón uno va a decir, ah, ya no voy a seguir así. No debe ser uno tampoco, como dice Marcelo, tan estricto con uno mismo al punto de uno mismo sabotearse, sino que, ups, no me di cuenta en ese momento. Si puedo hacer algo para arreglar la situación, busco cómo arreglarla, y si no la puedo arreglar en ese momento, le pido la oportunidad y me mantengo en constante alerta de buscar una oportunidad de resarcir aquel error que cometí, ¿no? Exacto, inclusive yo estaba leyendo que también cuando uno está como sucumbiendo a la prueba, uno debería también de orar y de pedir ayuda porque básicamente estamos sintiendo que o sea, están por encima de nosotros ciertas cosas que de pronto sentimos que tampoco somos capaces de hacer frente de la manera en la que sabemos que debemos de hacer frente. Eh, y es ahí donde yo creo que también uno empieza a tener ese conocimiento de uno mismo, de pronto hasta dónde puede llegar, hasta dónde no, y dónde debería de pronto reforzar ciertas cosas. Porque, por ejemplo, personalmente me ha pasado que caigo en cuenta de algo que hice, sé cómo lo debo de corregir, pero mi propio orgullo me evita de que yo lo haga porque, pues no sé, no voy a agachar la cabeza si de pronto me trataron mal en esta oportunidad, pues porque está por encima no sé, mi posición o la forma en la que me vean los demás. Y, y es como difícil doblegar ese orgullo a veces cuando uno es consciente de que de pronto tiene que actuar de otra manera. Entonces es como esa lucha constante que no es fácil, pero que al hacer el ejercicio segundo a segundo, estando presentes, inclusive meditando, orando, pues vamos a ser cada día más conscientes aún de esas acciones y de esos pensamientos inclusive que se nos están pasando por la mente, porque también lo que hemos hablado, todo lo que repercute en una acción es porque ya mi mente lo está procesando también desde, pues puede ser el mismo día, puede ser semanas, puede ser inclusive un tiempo en donde yo estoy dándole vueltas a una situación que no es tan buena y también termino haciendo ciertas acciones que al final cuando caigo en cuenta pues no me están ayudando para nada. Entonces es como lo que me lleva a reflexionar ese trabajo que hablan en el libro de André Luis, que realmente como ya lo empezamos a hacer, es un tema complejo, entonces entendiendo lo que allá es donde vamos a poder tener esos merecimientos por el trabajo. Pues me lleva a pensar de que es algo bastante estricto, entonces es como la Yo no opinión que diría tenía. estricto, sino más bien, ¿cómo se diría? Educativo, ¿no? Entonces recuerda, cada vez que te asalte el orgullo, cada vez que nos asalte el orgullo, recordemos que la jerarquía es moral, no porque yo tengo el puesto mejor que aquel, porque yo soy superior que el otro, porque yo tengo un estatuto, no, porque yo soy la mamá, porque yo soy el papá, porque no, hay jerarquías de jerarquías, pero sobre todas las jerarquías, la que predomina en cualquier estado del espíritu, sea encarnado o desencarnado, es la jerarquía moral. ¿Cómo yo puedo sentir que alguien me está ofendiendo? En este caso, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo voy a sentir yo que alguien me está ofendiendo cuando yo misma no me doy a respetar?
No me respeto a mí misma con mis propias acciones. Como una vez yo le dije a uno que era un supervisor mío y me dijo algo de muy mal tono que yo le dije así, le respondí así muy claro. No, no, porque a mí no me gusta que tú me hables de esa forma, porque yo no soy ni tu hija ni tu mujer. Tú te tienes que ubicar. Ah, no, porque yo soy tu superior, yo lo siento. Si tú no me dices a mí las cosas de buena forma, no. Entonces, bueno, la cosa es que se formó una pequeña eso. Entonces llegó la manager de él, porque él me acusó con su manager, ¿no? Que era, ya estaba dos posiciones arriba que yo. Y le dije a ella misma, sin tapujo ninguno tampoco, no puedo respetar a una persona que no se respeta. Así mismo, simple como eso. Yo no puedo respetar a una persona que no se respeta. Ah, ¿por qué no se respeta? Pues por esto, por esto, por esto y por esto. Cuando tú le faltas el respeto a una persona, tú te estás irrespetando y estás dando pie a que aquella persona te falte el respeto. Entonces, por esa razón, no le voy a pedir disculpas porque no soy yo la que necesito darle disculpas, sino él que debe cambiar su actitud y él aquí no está para hacer menos a nadie. Ah, pero yo nunca me había encontrado con un empleado así. Le digo, ah, bueno, perfecto. Porque yo no soy una empleada. Tú eres un empleado, yo soy un empleado, todos somos empleados. Aquí nadie es más que nadie. ¿Por qué? Porque es que la gente está equivocada por esa misma razón. Porque no tienen los pies en la tierra, porque piensan que un badge hace la diferencia. Pero uno no puede respetar a nadie o irrespetar a otra persona sin irrespetarse a sí mismo. Si tú gritas a otra persona, tú le estás dando banda ancha para que aquella persona te falte el respeto. Cuando tú humillas a aquella persona, tú estás dando banda ancha para que aquella persona te tenga rencor, te busque cómo causar contratiempos en tu trabajo, en tu vida, igual con el marido, igual que con los padres dentro de casa. Por eso es que se dice respétate. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque es que absolutamente nadie puede dar y va a recibir aquello que no da. Entonces siempre recordemos eso, que la jerarquía es moral, ¿no? Entonces yo, Marcela, sigo donde estoy y yo no puedo bajar, no es que no es cuestión de orgullo de bajar la cabeza, no, simplemente que uno siempre debe mantener su posición. Si yo sé que yo no estoy haciendo algo equivocado, yo no tengo por qué bajar la posición o sea, de mi moralidad. Mi moralidad. No, si yo cometí un error, cometí el error. Tengo que aceptarlo, ¿no? Entonces, por esa razón yo siempre me mantengo al margen de las situaciones y con respeto. Yo respeto para que me respeten, porque el momento en que yo respeto a alguien, ya yo me estoy respetando, ¿no? Entonces, siempre por esa razón, como está diciendo ahí en nuestro hogar, las jerarquías es eso. Hay un orden, hay un respeto y no es que sea estricto, sino que es más amoroso, porque cuando empezamos a tratar con amor a las personas, cuando empezamos a tratarnos cariñosamente con nosotros, entonces ya nosotros pues evitamos ese tipo de situaciones para nosotros mismos, no mirarnos involucrados en eso, porque debe ser muy, muy, muy difícil, digo yo, tener que estar lidiando con ese tipo de actitudes a todo momento, ¿no? Entonces, por lo menos yo, Marcela, las evito, pues porque para mí es bastante incómodo. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos de recordar en todos los instantes de nuestra vida, en el autobús, en el pasillo, en el elevador, en todas partes. Ahorita acabo de leer un sign que decía ahí que sea respetuoso con el otro, si quiere viajar solo, si no sé qué. Está bien. Entonces, sí ves, entonces lo que pasa es que a veces nosotros somos muy sensibles. Aquí en el planeta Tierra tenemos demasiadas sensibilidades. Y como dice André Luis, déjese de sensibilidades. Aquellas personas sumamente sensibles, lo único que hacen es crear un infierno para sí mismas, es crear desavenencias para sí mismas. Y todo corazón aquel que es demasiado sensible, lo que crea son espinas en su camino y aquellos que están a su alrededor también. Entonces, eso lo dice André Luis en un libro que se llama Luz Verde, Sensibilidades. Arrasan con campos de las mejores amistades y del mejor amor que existe por las sensibilidades. Entonces, tengamos cuidado con eso, con que a veces nos sentimos ofendidos por algo que a lo mejor, y no fue para ofendernos, somos nosotros que nos ofendemos porque somos muy sensibles, ¿no? Entonces, a veces hay que tener también ese equilibrio y el conocerse a sí mismo, es decir, bueno, ¿será que me lo dijo porque me lo dijo?
o porque yo estoy haciendo ya la cosa un poquito más aceitosa, ¿no? Entonces, esas son cosas desde mi perspectiva, ¿no? Como Marcela, cosas que me han pasado y cosas que he leído, que a veces somos nosotros mismos que nos causamos esa lucha, ¿no? Esa dificultad con nuestro propio ego, porque como bien dijiste tú y yo, es nuestro ego que habla más alto. Entonces, la mejor manera de educar a nuestro ego es estudiando, escuchando, sabiendo escuchar críticas. No es que a otros me van a ir a criticar destructivamente, no, críticas constructivas siempre se aceptan, sin ponerse ofendido, ¿no? Y sin esas sensibilidades, porque las sensibilidades, como dice André Luis, arrasa con los mejores campos de amistad que pueden existir y de colaboraciones que puedan existir. Y bueno, yo me voy a tener que salir porque tengo una clase ahorita, los dejo ahí con Esteban. Gracias, Martín. Gracias, Marci. ¿Hay alguien más que quiera opinar? Chicos, yo quiero señalar las partes que me llamaron la atención del libro. Eh, para mí, para mí fue importante conocer de pronto la parte de los ministerios que todo se hacía o los cargos eran asignados eh, por, ¿cómo se llama? Ah, por merecimiento, creo. Entonces es como la palabra indicada en ese caso, como más por merecimiento. Vemos con esto, en esta parte que se relata el libro que, pues como ya lo sabíamos en algún momento, nuestro mundo es una copia imperfecta del plano espiritual. Me llamó también a la atención en donde decía, una parte que decía, más importa considerar que cada colonia, como cada entidad, permanece en diferentes grados de la grande ascensión. Eh, pues ahí vemos también que todas las colonias también tienen diferentes grados de elevación, no todos son iguales. También como por tenerlo en cuenta, nos demos cuenta que también hay allí diferentes grados de elevación en las colonias. Y por último, la parte en donde hablaba de la música. Ya lo hemos visto que es muy importante, que puede traernos beneficios y también de pronto puede alterar nuestro, nuestro estado. Y lo digo porque no sé si recuerdan el libro que estábamos leyendo de Sucedió en la Casa Espírita, también hablan que en la iglesia cristiana los espíritus obsesores sugerían música que pusiese como en trance a las personas que estaban en el lugar. Entonces, también como que prestar atención a lo que traemos a nosotros mismos, a nuestros corazones, a nuestro estado de ánimo, a través de lo que escuchamos, de lo que vemos, y que se me hace también importante. De pronto, lo que decía Gio hace un momento, y es que de pronto hacerse consciente de cada situación, para mí yo creo, o yo lo he tomado como que eso es meditar. De pronto para mí meditar no es cerrar los ojos y entrar en desdoblamiento. Para mí de pronto meditar es hacerme consciente de cada una de las situaciones que estoy viviendo día a día, en el minuto tras minuto, hacerme consciente de lo que siento, de cómo lo vivo, de cómo reacciono a cada una de esas situaciones, eh, hacerme consciente para tomar una mejor decisión en el momento de actuar. Creo que eso es todo, muchachos. Gracias.
de ¿sí? A las personas posibles libros escribir para que tengamos una mejor vida y podamos hacer los cambios en nuestros corazones para todos y a todos los mentores. Gracias a Dios. Una feliz noche para todos. Gracias, feliz noche.